noches, ya es viernes, en Así Somos, una noche más espiritual, más mística, si lo quieres llamar así, donde intentaremos encontrar respuesta a lo veces desconocido. Ya estás viendo en pantalla junto a Monty, junto a Salfate, está nuestra querida y tremenda tarotista y numeróloga Paula González. Paulita, bienvenida a Así Somos, porque hoy día tenemos tremendo tema. Vamos a hablar de los sueños. ¿Te ha pasado a ti en tu casa que en esta cuarentena estás recordando mucho más tus sueños y que estos son, por decirlo menos, algo curiosos? Todo eso lo vamos a descifrar, Salfate, ¿cierto?, de la mano de Paula González. Exactamente. Bueno, para partir yo creo que sería bueno entender, a partir de Paula, cuál es su concepción del sueño, entender por qué existen, por qué están ahí y cuál sería su principal función, querida amiga. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Paula. Hola. Gracias a ti. Gracias. Mira, yo desde muy niña, he trabajado en la interpretación de cartas, interpretación de números, y descubrí que los sueños también son interpretativos. Ahora, mucha gente también lo hace, pero a través del sistema esotérico, tú puedes comprender que el organismo, cuando queda tranquilo, cuando duerme, cuando descansa, puede ser en la noche, puede ser una siesta, o puede ser que de repente te quedaste dormido 2 minutos en algún lado, tu organismo queda nuevamente en un estado de paz, de tranquilidad, y te transformas nuevamente en un animal sensible, un animal como los de la naturaleza, que corren, que saltan, no como el animal pensante que somos. Cuando quedas en ese estado, tú absorbes todo lo que está a tu alrededor, lo que viviste, lo que sentiste, lo que oliste, lo que alcanzaste a ver, lo que alcanzaste a percibir a través de los oídos. Todo eso se transforma en un lenguaje. Un lenguaje místico, un lenguaje, ¿no es cierto?, que usa tu mente, y eso lo va transformando en un sueño, y ese sueño es el que tú tienes para avisarte de algo, porque para mí los sueños son mensajes que pueden provenir de ti mismo. Por ejemplo, estás enfermo y no has tenido tiempo para darte cuenta, porque hay mucha gente que no tiene idea que su organismo está funcionando mal. Juran que está en el descueve, pero en el fondo, por dentro, no están bien. Y aparecen sueños reiterativos que son feos, que pueden ser complicados, ¿cachai? Que te están avisando, oye, cuídate. O bien, tú en tu diario vivir tienes contacto con gente que no te quiere mucho, ¿listo? Y que está pensando todo el tiempo, oye, ojalá esta persona se caiga, ojalá a esta persona le pase algo. Y esa persona, cuando tiene esa emoción o ese sentimiento, irradia un aroma diferente, ¿listo? Y eso un aroma. Un aroma, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que los perros o los gatos o los animales en general de repente tienen una reacción especial con algunas personas que no la tienen con otras? Ya. Sí. Eso es por el aroma que la persona emite, ya sea, ¿no es cierto?, que puede ser el humor de su cuerpo, puede ser una hormona específica, ¿cachai? Todo eso uno como animal lo siente, pero como estás pensando todo el día y uno se supone que es una persona civilizada y todo, no lo asumes a diario, pero cuando tú sueñas, agarras esa información y la transformas en un sueño que podría ser, por ejemplo, que te persigue un monstruo, que te va a atacar un vampiro, que te va a caer arriba una piedra, o de repente se te murió alguien y estás muy apenado y ves a esa persona en sueños. Hay diferentes sueños, hay algunos donde efectivamente se manifiesta la persona para no generarte miedo ni temor, o a veces lo traemos a nuestro sueño como un recuerdo para estar en paz. Entonces, en realidad, los sueños es otra forma de vida. Tú cuando duermes sigues viviendo. Exacto. No, obviamente no consciente, ¿cachai? Pero sigues viviendo. Y dentro de esa vida que tienes durmiendo, tú sueñas, vives, tienes otras experiencias que en la práctica tienen la misión de enviarte un mensaje, ¿cachai? Y esa forma de vida sería completamente desconectada de nuestra capacidad de racionalizar, digo, ¿cierto? O sea, estaríamos conectados solamente con nuestro sentir. Eso es lo que querías decir con esta introducción, ¿cierto, Paula? Exactamente, que solamente con las emociones. Sí, pero con las emociones y las percepciones, que incluso pueden ser cosas que hasta quedaron atrapadas del pasado. Mira. Porque pueden haber situaciones que no superaste y que siguen apareciendo. Exacto. Y debido a situaciones que viviste, te desbloqueaste y apareció. Mira,
Súper interesante eso. Yo no sé si se conecta con lo que estamos viviendo hoy día en una situación tan álgida, tan compleja, donde claramente hay muchas personas que están teniendo problemas para dormir, precisamente pensando en qué va a pasar mañana. Este contexto actual entonces nos ha traído, porque yo he escuchado a muchas personas que han tenido pesadillas, que suenan cosas muy locas. ¿Es normal que ocurran ese tipo de sueños en un contexto como este? Por supuesto que sí, porque al estar encerrado vuelves a tu condición de animal. ¿Listo? Porque ya no estás, ¿no es cierto? Ya no sales a la calle, ya no estás en contacto con gente, ya no estás libre de tus emociones y tus sentimientos. Ya no tienes cómo bloquearlas, porque mucha gente se duerme. Entonces viven como robots, ¿listo? O se insertan dentro de un sistema y se olvidan que sienten, que tienen emociones, que tienen penas. Entonces, al estar encerrado, estás obligado a estar en contacto contigo mismo. Hay algunos que obviamente lo soportan mejor y hay otros que lo soportan peor. Y es en ese momento en el cual tu organismo empieza a agarrar todo lo que tiene acumulado. Emociones, sentimientos, miedos, y los transforma en pesadillas, en inseguridades, ¿no es cierto?, en sueños. Algunos van a soñar más que otros. Los que estén más sensibles obviamente van a soñar más que otros. Y los que obviamente estén más bloqueados les va a costar más recordar. Pero el objetivo en el fondo de los sueños durante un proceso de estrés y de encierro es poner al día la vida, despertar conciencia y organizarte mejor para salir adelante. Ya, pero Paula, por ejemplo, ahí hay algo muy interesante que tiene que ver cómo funcionan los sueños del inconsciente colectivo, porque los sueños pueden ser la traducción de mis procesos internos, lo que hablábamos, los bloqueos, algún mensaje que me llega para mi propio reconocimiento de situaciones internas. ¿Cómo funcionan los sueños con el inconsciente colectivo cuando pareciera que mi radio interna se conecta con una transmisión masiva de susto, miedo o un mensaje que me llega, pero como raza, no como individuo, como humanidad, por ejemplo? Ya. El ser humano es un ser gregario, ¿listo? Necesita estar en contacto con más personas. Al estar en contacto con más personas, con tu familia, con tus amigos o con una situación de esta naturaleza, cuando tú duermes, se produce una conexión a nivel espiritual. Todos los seres se conectan espiritualmente, ¿listo? Porque tienen los mismos miedos, porque están afectados por los mismos temores o posiblemente están afectados por la misma amenaza. Y al estar afectados por la misma amenaza, se produce, como te digo, esta conexión que es a nivel espiritual, que hace que todos vibremos relativamente similar. Y eso hace que se conecten. Entonces, mucha gente puede tener sueños similares, ¿ya? O de repente pueden darse situaciones en las cuales en diferentes partes hayan sueños como repetitivos o personas que tengan sueños que se conecten con otros de otro lugar. Por lo tanto, es debido a la amenaza en general que se produce hoy día, que es el miedo, ¿ya? A la enfermedad, o posiblemente un miedo mucho mayor que pueda ser morirte, tu familia. Por lo tanto, se produce una conexión tal cual tú lo planteas, pero es a nivel espiritual, no es a nivel físico. Perfecto. Paula, estamos con Paula González, ¿cierto? Revisando este mundo de los sueños, Alpate Monti, este mundo que a veces nos es tan desconocido, pero un mundo que está siempre con nosotros. Paula, tú hace un rato dijiste algo que me llamó la atención. Hay gente que le cuesta más recordar los sueños. Nosotros soñamos siempre, los sueños son una constante en nuestras vidas. ¿Y de qué depende, si podéis desarrollar esa idea que deslizaste en algún minuto, de qué depende el recordar o no recordar los sueños cuando yo despierto? Ya mira, desde que eres niño empiezas a soñar, siempre el sueño está presente. Y desde niño tú empiezas a desarrollar una especie de diccionario mental. A medida que vas creciendo vas identificando cosas con dulce, agraz, tranquilidad, intranquilidad, dolor, satisfacción. Eso lo vas asumiendo internamente, ¿listo? Por lo tanto, es posible que si cuando eras niño te gustaban mucho los perros o les tenías miedo, ahora que eres grande, tú vas a vivir un momento agradable, puedes soñar con un perro o vas a pelear con alguien y el perro te podría morder, ¿listo? Así uno va absorbiendo y hasta grande vas llenando ese diccionario en tu mente con diferentes tipos de palabras o situaciones o símbolos. Cuando creces, ¿no es cierto? Uno
está en contacto con un trabajo, con una vida, y muchas veces esa vida, ese trabajo, esas situaciones son excesivamente estresantes. O de repente son paralizantes o te agobian, y eso va haciendo que te vayas bloqueando. Entonces de repente vives apurado y no tienes tiempo. O sea, te encantaría tenerlo, ¿cachai? Te encantaría tenerlo para solucionar algo, más tiempo para ver a tus viejos, más tiempo para darle a tu polola, más tiempo para darle a tus hijos, pero no te lo haces porque estás apurado, porque estás agobiado, porque hay un montón de cosas materiales, entre comillas, que te preocupan. Y eso es lo que te recuerda el sueño cuando duermes. Preocúpate, organízalo, pero como no tienes tiempo o crees no tenerlo o no te lo estás haciendo, tu mente lo va bloqueando para que no te joda la vida, para que no te complique. Entonces inconscientemente recuerdas poco o claramente no recuerdas. Ahora, obviamente en algún momento de tu vida hacia adelante, exactamente, en algún minuto hacia adelante te van a venir de nuevo todos esos sueños cuando ya puedas estar más relajado y te hayas quitado las corazas. Pero en la práctica es una forma de evasión. Ahora, responsabilizarte, dime. Entiendo. Ahora, mira, hablemos un poquito, Paula, de lo que son los tipos de sueños. Hay un tema que es particularmente importante y que genera un interés y una fascinación particular en las personas y que siempre se manejan en la duda de si fue un sueño en términos de imaginación y fantasía o si fue una comunicación real. Me refiero a soñar con seres cercanos fallecidos. Desde tu punto de vista, porque hemos tenido una gran cantidad de invitados, personas que canalizan, en donde nos han dado sus propios tips de cómo identificar un sueño efectivo, real, donde un ser querido del más allá viene a visitarte para entregarte un saludo, una advertencia o a retarte incluso. En tu vasta experiencia, ¿cómo puedo distinguir un sueño con un ser querido fallecido y que no sea simplemente un producto de mi inconsciente suelto, fantasioso, imaginativo nada más? Bueno, cuando tú se supone que estás durmiendo y sientes que te despiertas, ¿ya? Y que ves a la persona llegar y se sienta a tu lado o te saca de tu casa o bien de tu espacio y tú vives el sueño como si lo estuviéramos viendo ahora, como yo te veo a ti, como estamos conversando entre todos. Mientras más real es el sueño, mientras más cosas tangibles y reales hay a tu alrededor, es porque el mensaje es directo. Es decir, más que un sueño, tuviste un desdoblamiento. Ok. ¿Listo? Y lo que tú estás de alguna manera teniendo en ese minuto es un encuentro espiritual con la otra persona. Perfecto. De esa forma es que tú logras darte cuenta y de repente como que vuelves y tú dices, lo viví, estuvo aquí, o sea, estaba sentado al lado mío, entró por la puerta, estuvimos conversando. Ese tipo de sueños no son sueños, es un desdoblamiento. En ese momento el espíritu de la otra persona estuvo contigo conversando, fue real. Pero cuando, por ejemplo, tú sueñas que estás en un prado o estás en el campo, en la playa, y aparece la persona que falleció y te toma de la mano y te lleva a algún lugar y te dice no te preocupes, estoy tranquilo, relájate, es más un sueño de paz y tranquilidad interna. Obviamente sí hay una interacción espiritual, porque se supone que el universo o la energía universal permite que tú puedas tener una conexión con esa persona, porque claro, posiblemente, exacto, no tienes la capacidad para desdoblarte o para de alguna manera conectarte tan espiritualmente, tan cercano. Esos sueños, yo diría que sí son sueños, Alfati, yo diría que sí realmente son una interpretación, un simbolismo, pero no son tangibles, no estuviste con la persona, sino que son mecanismos del inconsciente nomás. Exactamente. Paula, tengo una pregunta con respecto a eso, porque en algún momento leí que cuando uno soñaba llegaba al mismo espacio temporal energético donde se encuentran las personas que están fallecidas. Es decir, yo lo entiendo de esta manera, no sé si estaré en lo correcto o no, yo por eso te estoy preguntando a ti, que uno cuando sueña se eleva
y alcanza el mismo espacio donde están las personas que están fallecidas. Es como hay un punto de encuentro energético en ese sueño. Eso es así, y también preguntarte si soñar con las personas fallecidas es algo positivo, porque de repente, a mí, por ejemplo, te pongo el caso personal, a mí falleció mi papá hace ya 8 años, y yo siempre lo recuerdo todos los días, inevitable, pero me cuesta mucho soñar con él. He soñado poquitas veces con él, y yo de repente digo, papá, por favor aparece en mi sueño, quiero verte. Pero también entiendo que cuando uno pide ese tipo de cosas, de alguna u otra manera no está dejando descansar a esa persona. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es siempre positivo tener al ser querido en el sueño? Y si de verdad uno logra conectarse en ese espacio energético. Ya, mira, cuando tú duermes, es posible que de alguna manera tú te encuentres con personas que han fallecido o tengas contacto con ellos. Pero ya expliqué anteriormente que el sueño, en el fondo, lo que hace es contactarte con un símbolo. Es imposible que llegues al mismo espacio energético que un muerto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las almas, cuando desencarnan, están en otro estado. Ellos es como que si pasaran a otra dimensión, ¿ok? De esa dimensión ellos pueden traspasarla y venir a la nuestra y tocarnos, abrazarnos, darnos un beso, en el caso de que sean buenos. En el caso de que sean malos, te podéis llevar una patada, un combo, claro. O sea, pueden, no, si es verdad. Exacto, los espíritus pueden interactuar con los seres humanos porque tienen un alma, tienen una energía. Y cuando traspasan a nuestro plano, hay una materia que se llama ectoplasma, que es la materia que ellos utilizan para acercarse a nosotros. Claro, el tema es que cuando tú duermes y los ves, es porque tú estás recordando algo o usando un simbolismo para algo, ¿listo? Pero es imposible que llegues al mismo espacio energético que ellos, a menos que estés teniendo un desdoblamiento. Segundo, cuando tú sueñas con alguien, o sea, cuando quieres soñar con el papá, pero en el fondo el papá no aparece mucho en tus sueños, es porque en el fondo no es tu necesidad de verlo, tú lo extrañas, tú lo echas de menos, tú quieres estar con él, pero el papá está contigo, los espíritus pueden visitarnos, tenemos que estar atentos a que se movió una hoja, de verdad, a que sonó algo, a que se movió algo, a que me cambiaron algo de lugar. Los espíritus en el fondo están siempre cerca de nosotros, no nos abandonan. Para los espíritus no existe el tiempo del reloj ni el calendario. Ellos están en otra parte, en otro lugar. Entonces ellos se quedan con nosotros, nos amparan, nos protegen porque nos aman. El amor es una fuerza tan fantástica, tan grande, que permite que se puedan acercar y protegernos. Por lo tanto, cuando quieras soñar con el papá, lo que tienes que hacer es dormirte recordando el mejor momento que hayas tenido con él. Cuando eras niña, cuando eras adulta, y pedirle que ingrese en ese momento. Y lo más probable es que tengas un recuerdo bonito con él o un mensaje de él. Oye, qué lindo lo que estás diciendo, Paula. Es que verdad, es que todo funciona por energía. Porque si nos movemos por energía, somos energía. Y yo creo que a muchas personas les va a servir justamente esto. Yo he escuchado mucho la misma pregunta de la Monty, muchas personas que dicen, oye, me encantaría poder ver a mi papá, a mi mamá, a seres queridos, seres muy cercanos que han fallecido. Entonces es bonito el mensaje que tú estás emitiendo de que están en todos los lugares y además acostarse pensando en algo positivo. Quiero hacer la misma pregunta, pero dar la vuelta de alguna forma. Dime. ¿Qué es lo que pasa, Paulita, cuando el sueño con un ser que ya no está en esta vida, un familiar, un amigo, el sueño pasa a ser de angustia, el sueño pasa no a ser agradable, porque hasta ahora estábamos hablando como de cosas mayormente bonitas, agradables, que te generan esta sensación de paz. ¿Qué pasa cuando te genera esa angustia, esa intranquilidad? Yo puedo pedir, desear no seguir soñando con eso. Significa, he escuchado mucho que dicen, si, no sé, sueñas con tu abuelita fallecida y te da pena, te da angustia, es porque no la has ido a ver al cementerio. Anda a verla al cementerio y se va a pasar ese sueño. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en todas esas creencias? Ya, partamos de la base de que las personas cuando van al cementerio, cuando las entierras, ya no están ahí. Claro. ¿Ya? O sea, lo que hay ahí huesos. En el fondo, exacto, eso es rendirle culto a la muerte. Y la verdad es que cuando tú vas a un cementerio, lo que menos te encuentras en el cementerio es el alma de tu ser querido. Te puedes encontrar con cualquier cosa en el cementerio,
si obviamente no es religioso, porque la tierra es profana. Bueno, pero eso es un tema para otra cosa, ¿listo? Otro día. El tema es que... Pero es tremendo tema. Sí, por eso te digo. Entonces, cuando tú tienes un sueño desagradable con un muerto, con una persona que ha fallecido, puede ser que efectivamente haya algo que te esté preocupando. Por ejemplo, tú sueñas que tu abuelita o tu papá te vienen a avisar que un hermano va a estar mal, ¿ya? Preocúpate por tu hermano o ten cuidado con esto. Vuelvo a lo mismo, es nuestro subconsciente que está percibiendo el peligro, ¿ya? Estamos percibiendo el peligro, pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo absorbemos? Por ejemplo, si yo tengo varios hermanos o tengo una familia muy unida y yo los quiero, de nuevo entramos aquí en el tema del amor, yo por el amor tengo una conexión con esa persona. Yo puedo presentir cuando está en peligro. Entonces, cuando yo duermo, mi alma sale del cuerpo, viaja, se mueve. Y puede obviamente ir a ver a las personas que yo conozco, puede recorrer el mundo, pero puede ir a ver a las personas que yo conozco y obviamente darse cuenta de si esas personas están bien o mal. Si yo me doy cuenta de que no están bien, yo puedo integrar a mi sueño la imagen de un ser querido muy potente que me avise que yo tenga cuidado con esa persona o quizás que yo le avise que se chequee, que tenga cuidado en su pega, que maneje con cuidado, porque yo estoy presintiendo el peligro por la otra persona. Porque en el fondo todos tenemos una capacidad que es ser psíquicos. Todos somos perceptivos. En una pequeña o en una alta cantidad, todos somos perceptivos. Nuestra intuición es capaz de transformar nuestras percepciones en símbolos. Y mientras más conexión tenemos con los demás, obviamente, más fuerte van a ser nuestros sueños. Fíjense que hay una historia que leí, que después la corroboré, que cuando fue el ataque de las Torres Gemelas en Estados Unidos, muchos psíquicos, no solamente en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo, tuvieron sueños terribles y escucharon gritos y llanto. Perfecto, Pau. Ok, perfecto. A propósito de aquello, Paula, fíjate que hay algo que quizás, así que el primer gran tema que a la mayoría le interesa con respecto a los sueños tiene que ver es recontactar con seres queridos y que ya ha dejado completamente claro cuáles son las reglas del juego al respecto. Hay una pregunta que yo creo que es la que más se repite y que tiene que ver, a propósito de lo que tú mencionabas con las Torres Gemelas, con los sueños proféticos. Por eso yo te preguntaba al comienzo, es de que cuando funcionamos el ser humano como una radio, que a veces tiene una antena que finalmente establece tu propio dial de lo que es tu vida, tu experiencia, y de pronto se amplifica y logra captar señales que están más allá de tus experiencias personales. Entonces, ¿qué sucede cuando yo de repente me transformo en una antena y logro capturar e invocar un sueño profético de un evento importante que está por suceder? Y la pregunta es, ¿cómo sé que ese sueño es algo que va a ocurrir y que por lo tanto puedo sacarle el mejor provecho para estar preparado para esa situación? Es importante entender primero que todo que la mayoría de los sueños proféticos, en su mayoría el mensaje no puede ser cambiado. ¿Listo? Porque lo que nosotros vivimos son consecuencias constantes de nuestras acciones. ¿Listo? Por lo tanto, cuando tú tienes un sueño profético, el sueño es real y es transparente. O sea, tú lo ves. No es literal. ¿Paula? Exacto, ¿sí? Exacto. Es literal. No son símbolos, es real. Ya, es como es como nos estamos viendo ahora. Tú ves que se cae un avión, ves que explota una bomba. Una película. Exactamente. Y el sueño, cuando tú despiertas con la convicción de que es verdad. Esa es la forma. O sea, no es que el resto se dé cuenta o no. La persona que lo sueña tiene la certeza absoluta de que lo que está soñando es real y de que va a acontecer. Y por lo mismo, este tipo de personas tiene la obligación de comunicarlo.
crea el resto o no en lo que está diciendo. Dijiste algo que me llamó muchísimo la atención, Paula, que todos teníamos la capacidad psíquica, para poder de alguna u otra manera interpretar y conectarnos con esos sueños, solo que algunas personas lo desarrollan y otras no. ¿Cómo podemos detectar entonces, cómo se puede leer esa premonición que hablábamos anteriormente cuando uno sueña algo que es tan literal? A ver, voy a poner un ejemplo súper gráfico y muy catastrófico. Si uno sueña que un avión se cae y al otro día tú despiertas y ves en la noticia que un avión se cayó, ¿ese sería un sueño profético? ¿Algo así de literal? Exactamente, ese sería un sueño profético. Pero es un sueño profético que no solamente se relaciona contigo, sino que se relaciona con el resto. Cuando hace poco estábamos hablando de que nos conectábamos entre todos por este tema de los sentimientos y los afectos, muchas veces los mensajes llegan y lo más probable es que tú no hayas sido la única que lo soñó. Lo más probable es que haya habido más personas, más psíquicos o más perceptivos que también lo hayan soñado. Y obviamente tu obligación es contarlo, es llamar y decir, oiga, ¿sabes? Soñé que el avión de tal cosa se caía. Ahora, si te pescan o no te pescan ya, eso es otra cosa. Otro cuento. Exacto, pero la obligación en el fondo del perceptivo, del psíquico o del que recibe el mensaje en el fondo es comunicarlo. Mucha gente siente miedo y no lo hace, ¿te fijáis? Y eso hace que se vayan bloqueando. Pero en la práctica, el soltarlo, el decir, oye, soñé contigo anoche, soñé con tu mamá, porque es súper importante que uno los cuente, eso va a ir dejando que este universo psíquico que uno tiene se siga abriendo y se siga desarrollando. Paula, ¿y eso por qué, por ejemplo, usando el mismo caso, que creo que es súper clarito el caso que pone Monty sobre la mesa, ¿por qué le llega ese sueño a Monty, por ejemplo, y no me llega a mí? Eso habla de que el mundo espiritual, el mundo interior de Monty está más desarrollado que el mío, que su persuasión está mucho más desarrollada, que yo no quiero recibir esos mensajes. ¿Nos llegan a todos por iguales o a pesar de que todos podemos tener estos sueños proféticos, hay personas más aptas que captan como antenita, como decía Salfate en el bloque anterior, mucho más fácil? Mira, hay personas que son más perceptivas que otras y esas son linajes, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes traer por el lado de una abuela o de un abuelo una capacidad extrasensorial que se va heredando a veces se hereda de repente una generación o se puede saltar un par de generaciones, pero siempre es hereditario. En algunas familias se da más que en otras. Eso puede hacer en el fondo que tengas este tipo de sueños proféticos. Y lo segundo, podría ser que la persona en cuestión, en este caso, ¿no es cierto?, ella haya estado pasando por procesos emocionales muy complicados. Cuando tú pasas por un tremendo dolor, un sufrimiento, una enfermedad, una angustia muy potente, quedas como más sensible al dolor, la angustia o el sufrimiento ajeno. Por lo tanto, es posible que si ella vivió una situación, perdió una persona, terminó una relación, un proyecto se le vino guardabajo y le afectó notablemente, eso la dejó más sensible y pudo captar este mensaje del universo, en el fondo, de que esto iba a acontecer. Porque la mayoría, te insisto, de estos sueños no son evitables. Te avisan para que te prepares para el resultado. Claro, pero de qué van. Hay que asumir nomás. Exactamente. Paula, hay un tema que tú ya deslizaste que es tremendamente importante, que es la parte difícil del entendimiento correcto de los sueños. Hay que entender de que la naturaleza, la vida, digámoslo así, se manifiesta de forma un poquito más encriptada. Por ejemplo, yo que durante un largo periodo trabajé mucho en el mundo de los sueños a través de la inducción de plantas maestras y poder ingresar y trabajar en el mundo onírico fuertemente, el lenguaje propio de la vida es simbólico. El lenguaje de los humanos está hecho para entender en forma telegráfica, o sea, quiero que entiendas que anda a comprarme 1 kilo de pan y marraqueta no ayuya. Pero la vida generalmente tiene un abarcamiento que agarra tantas aristas, tiene un pensamiento más femenino, es mucho más abarcativo, no es tan pragmático y concreto como el de los hombres, es mucho más completo y por lo mismo es simbólico. ¿Cómo funcionan esos sueños en donde yo sueño que viene un águila, ¡pum!, y me ataca, y no es que va a venir un águila y me va a atacar, sino que significa algo que tiene que ver con mi cotidiano, pero el mundo onírico me lo ha entregado en la forma de este animal alado, por ejemplo? ¿Cómo trabajo
con los sueños encriptados o simbólicos, Paulina? Mira, primero que todo, lo que hay que hacer siempre después de un sueño que puede ser muy raro o puede ser muy especial, lo que tienes que hacer es anotarlo, tratar de anotarlo con la mayor cantidad de detalles posibles. ¿Listo? Okay. Perfecto. Una vez que lo anotaste, lo tienes que ir desmembrando. Vas poniendo, por ejemplo, soñaste con el águila, entonces tú pones, soñé de día, ¿qué significa el día para mí? Soñé con un águila, ¿qué significa el águila? Peligro, conflicto, puede ser, qué sé yo, una oportunidad, puede ser también, qué sé yo, una opción. O sea, lo tienes que ir desmembrando. Y a cada parte tú le vas poniendo un significado, porque los sueños son personales. Si bien es cierto, existen los diccionarios de sueños que son como, ¿no es cierto?, son como para todo el mundo, no para todos significa lo mismo. Entonces, al irlo desmembrando, tú vas a ir encontrando un mayor significado. Y cada vez que vuelvas a soñar con eso, vas a entender de qué se trata. Entonces, el sueño encriptado cuesta mucho más, porque es más difícil, porque a pesar de que tú lo desmembras, tú dices, chuta, pero esta cuestión no logro entenderla plenamente, porque no me queda claro el mensaje. Ahora, lo que hay que hacer es poner mucho ojo en los días siguientes después del sueño, cuando estás despierto, porque lo más probable es que veas algún tipo de esos símbolos o algún tipo de esas cosas que tú soñaste en algo. Por ejemplo, viste el águila en un reportaje, viste el águila en el membrete de una carta, o quizás en una invitación a algún lugar, o posiblemente la viste en un proyecto de trabajo. Ajá, el sueño te está avisando que algo viene y te va a permitir con los días, claro, porque en el fondo son proféticos. ¿Hay sueños que nos pueden avisar, por ejemplo, enfermedades? Imagínate que tu cuerpo está a punto de enfermar, se están colapsando ciertos órganos, acaba de ingresar algún patógeno a tu cuerpo, pero todavía está dando la batalla y aguantando. Ahí es cuando los sueños vienen en calidad de alerta a anunciarte. Cuídate desde ya, antes que te entre la fiebre, antes que te venga la pataleta, porque yo, querido sueño, te estoy tocando el timbre para que te cuides aquí y ahora. No solo eso, la importancia de los sueños de alerta con enfermedades, sino cómo tú, sí, escuchaste bien, cómo tú mismo puedes ya aprender a interpretar tus propios sueños. Estos sueños de alerta que te vienen a avisar de enfermedades justamente, partiendo de lo más básico, ¿cómo se manifiestan estos sueños con la enfermedad en sí? ¿Son literales o son más encriptados? No son sueños literales, para nada. Porque como no quieres ver que estás enfermo, obviamente no va a ser literal. La mayoría de los sueños que tienen que ver con enfermedades se relacionan con algunos insectos, con algunos animales y con basura o excremento. Por ejemplo, si tú sueñas con ratones, ¿listo? El ratón blanco, que es el típico ratón de laboratorio. La lauchita. Exacto, cuando suele aparecer, pero tiene que ser el de laboratorio, sé que uno ve que hacen experimentos y todo. Si aparece en tu sueño, es porque lo más probable es que en menos de una semana a ti te toque estar en el médico por alguna infección. ¿Listo? Wow. Los ratones siempre representan, a menos que te encanten los ratones, que sería diferente, te fijáis, pero si tú sueñas, por ejemplo, que entras a tu casa y está llena de ratones, o tu cama está llena de ratones, o tu cocina está llena de ratones, obviamente es una enfermedad. Lo otro, por ejemplo, soñar con muchas moscas, también es sinónimo de enfermedad, con gusanos, ¿ya? Con baratas, con insectos que uno relaciona habitualmente que te generan como guácala, por lo general son enfermedades. Agua sucia. Por ejemplo, hay gente que a mí a veces me ha pasado que he soñado que me caigo al agua sucia. Y al caerme al agua, yo estuve una vez con dos enfermedades, o sea, 2 infecciones urinarias a repetición. ¿Cachai? Mira. Me caí en el sueño 2 veces al agua. Iba arrastrando un cajón en el agua, estaba lloviendo, llovía cántaro. Yo tenía el agua hasta las rodillas, iba arrastrando, cacha, un cajón con repollo. A mí me cargan los repollos. Es que para que caché. Yo lo iba arrastrando y me caía 2 veces de espalda. Infección urinaria 2 veces.
¿cachai? Toma, mira. Y eso me pasó como efectivamente una semana antes de enfermarme la primera vez. Hay gente que sueña, por ejemplo, que se le caen los dientes o que se le pudren los dientes. ¿Qué ¿ya? es eso? Por lo general, soñar con dientes es pérdida o enfermedad. Ir al Si tú dentista en de una. No tiene nada que ver con eso, gallo. Tú puedes soñar que se te cae un diente y a la semana quedaste sin pega. O posiblemente te robaron o algo se te perdió. Pero si en el sueño, esto es súper importante, si tú en el sueño, antes de terminarlo, le encuentras una solución, por ejemplo, tú ves que se te cayó un diente y tú en el sueño dices, ¿sabes qué? Parece que voy a tener que ir al dentista o yo me lo voy a arreglar. La enfermedad tiene solución. Si tú matas los ratones en el sueño, si tú, qué sé yo, sacas los bichos en el sueño, va a ser algo leve. Tu problema de salud se va a poder solucionar. De lo contrario, va a ser una situación compleja o difícil que te va a tocar enfrentar. Otra cosa es soñar con excremento. Tú entras al baño y está lleno de caca por todos lados. También es enfermedad. Mientras más asqueroso es el sueño, mientras más desagradable es el sueño, peor es la enfermedad. ¿Cuál es la confusión, Paula? Perdona un paréntesis, que mucha gente, típico en estos manuales que son súper genéricos nomás de sueño, dicen que cuando uno se le caen los dientes, decía que podía ser bueno, que era como con que va a recibir dinero. Pero eso es algo que se repite mucho, así como se te caen los dientes, los ves en la mano, así como, es como que va a recibir plata. Y la verdad nunca me hizo mucho sentido, la verdad, pero... No, mira, desde siempre el ser humano, una de las cosas que ha hecho es cuidarse los dientes. En la Edad Media no se bañaban, pero se limpiaban los dientes con ceniza. Es decir, exacto, se cuidaban los dientes, los gallos, ¿cachai? Y tu presentación frente al mundo finalmente es tu sonrisa. Exacto. Por lo tanto, los dientes siempre en los sueños se han tomado como sinónimo de pérdida o problema. ¿Listo? Es prácticamente imposible que alguien que se le caigan los dientes pueda recibir dinero. Al contrario, lo más probable es que le toque gastar dinero. Así es que no es eso. Pero sí es un sueño universal. Eso es igual, en este caso yo diría que para todos. ¿Listo? Ya, o sea, si soñamos con ese tipo de cosas, tienen ese significado siempre. No hay que darle otra vuelta, en el fondo. Es pérdida, dificultad, enfermedad o problema. Eso es un hecho. Ajá. Algo negativo. No hay plata. Paula, Paula, también, ¿cómo nosotros podemos empezar a autointerpretar nuestros sueños, hacer un poco el autoanálisis? ¿Se puede llegar a eso? Por supuesto, mira, lo que yo les decía hace un rato, hay que tener un cuaderno en el velador siempre o una libreta en la cual tú vayas anotando tus sueños. Y tú mismo te puedes ir haciendo un pequeño diccionario. ¿Listo? Ahora, puede que cueste al principio y a veces da lata anotarlos y todo, pero a la larga, si tú lo haces y lo practicas, puedes llegar efectivamente a hacer una interpretación espectacular. Tu propio lenguaje onírico. Exactamente. Hay un libro, fíjate, que se llama El lenguaje olvidado de Erich Fromm, que es maravilloso, espectacular, que te enseña en el fondo lo que yo te estoy planteando. Es que hay un lenguaje que uno desarrolla, es buenísimo. Si pueden conseguirlo y leerlo, les va a servir maravillosamente para poder entenderse más. Hoy Monty Salfate para hablar de un cada vez más complicado Donald Trump. Hace 4 meses aproximadamente nadie se atrevería a poner en duda la reelección del actual presidente de Estados Unidos. Hoy el escenario cambió rotundamente y Trump está a un paso de no ser reelecto. ¿Qué pasó? ¿En qué minuto el presidente republicano perdió este rumbo? Todo eso lo vamos a responder esta noche, Salfate. Exactamente, tenemos harto para conversar porque incluso vamos a ver aquellas aristas de la personalidad de Donald Trump, que hay ciertas facciones que lo consideran casi como un nuevo salvador del mundo contra los poderes fácticos. ¿Qué dicen los chamanes de esto? La verdad es que hoy día tenemos un programa completo respecto a la figura del actual presidente de Estados Unidos. El caso es, como tú bien decías, Michael, que encuestas recientes muestran, así pero apabullantemente, que Joe Biden estaría ganándole a Trump en la intención de voto. Ojo, acuérdense que Donald Trump levantó una amenaza de demanda contra la cadena CNN, que claramente
para nada en simpatía al actual presidente norteamericano, porque lanzó una encuesta que a él lo perjudicaba. Y ahora esto no queda acá, porque se estaría yendo contra el New York Times, donde muestra, pero así que por lejos, Joe Biden estaría superándolo ampliamente en la intención de voto. Tenemos un titular que esta vez nos llega desde CNN Español, los mejores amigos por estos días de Donald Trump, todo lo contrario de hecho, que dice: Biden sigue arrasando frente a Trump en intención de voto según esta encuesta. Las elecciones finalmente, así como para hacerla corta, es 50% de los votantes intención de voto para Biden y un 36% para el actual mandatario Donald Trump. ¿Y dónde le pega más fuerte? ¿Dónde está la baja? Adivinen, obviamente en las minorías raciales, en todos los progresistas, en todos aquellos que ven en la figura de Donald Trump el enemigo público número uno, queridos amigos. De pasar. No, le ha tocado demasiado fuerte, porque yo siempre he pensado esto, que ante una crisis los líderes o salen muy favorecidos o salen muy apabullados. Ahora, con respecto a Joe Biden, él ha dado señales bien inequívocas con respecto al tema del coronavirus, por ejemplo. Se le vio hace unos días dando una conferencia de prensa y él, terminando la conferencia, se pone su mascarilla. Entonces son señales comunicacionales muy potentes y por tanto también se entiende que esté adelantando las encuestas, porque es un personaje que pareciera tener más conciencia. Ahora, todos los demócratas dijeron que las campañas que iban a hacer de aquí a noviembre, que cuando sea el proceso de elección de presidente en Estados Unidos, iban a ser mayoritariamente virtuales, cosa que no ha hecho Donald Trump bajo ninguna circunstancia. Y hay otro punto que también me gustaría destacar, porque ya sé que vamos a entrar a eso más adelante, pero con respecto a esta diferencia que se está dando hoy día, yo no sé si podría ser una victoria, y aquí no quiero ponerme del lado de Trump, pero sí quiero poner el antecedente de que en el 2016, y este fue un dato que me llamó la atención y por eso me hace como sentir que, será tan maravilloso que no salga reelecto Trump, pero bueno, en el 2016, fíjate que Hillary Clinton mantuvo mucha ventaja hasta el final de las elecciones. De hecho, ella ganó en votos por casi 3 millones en referencia a Donald Trump, pero la elección en Estados Unidos tiene un formato, es una elección indirecta, por así decirlo. Son votos que son ponderados por territorio. Y eso fue lo que finalmente hizo perder a Hillary Clinton, y ese modelo es el que se aplica hasta el día de hoy. Por lo tanto, una cosa son las encuestas, pero otra cosa es cómo se dé la votación en los distintos estados. Y eso es lo que hay que tener harta cautela hasta el día de la elección, creo yo. Sí, señorita. A mí me parece que hay muchos elementos que son distintos con respecto a la elección del 2016, y quiero entrar a eso. Antes, solo para cerrar el tema de CNN y este enojo de Donald Trump, CNN le respondió y le dijeron, el portavoz de CNN dijo: nosotros nos mantenemos en nuestras encuestas. Sí, para darle un puntito a Donald Trump, muy poco porcentaje de los encuestados en esa encuesta de CNN, que le daba 14 puntos de diferencia, mucho menos de lo que le da esta encuesta que tú nos estás presentando, incluso Salfate, muy poco porcentaje se reconocía republicano. Por ende, ahí también Donald Trump dice: oye, acá hay un sesgo, está dibujada la encuesta de tal forma. Yo creo que hay una diferencia que no se puede dejar de analizar, y que tal vez acá entro, no en la teoría de la conspiración que vamos a revisar también más adelante, sino que más bien entro en hechos bien escandalosos. Recordemos que para las elecciones del 2016 existió un elemento no menor y que tuvo mucho escándalo, que se llama Cambridge Analytica, que es este elemento que de alguna forma se involucró Salfate, que robó, que mal utilizó información de más de 50 millones de usuarios de Facebook, y manipuló, claro, y es en ese punto donde Donald Trump gana las elecciones, justamente con esa información que al principio él no tenía porque no contaba con Cambridge Analytica. Excelente. Hoy día Cambridge no está presente, hoy día tuvo que cerrar por este tremendo escándalo. Me pregunto yo, ¿estará en este minuto Donald Trump pagando los platos rotos, alguna forma de haber mal usado o manipulado esa información, de darle al usuario lo que el usuario quería, y hoy día ese elemento no lo tiene en sus manos? Excelente punto, chiquillo. Fíjate que aquí se dan dos instancias. Hay que entender lo siguiente. Cambridge Analytica, que fue llevado a tribunales, donde el propio Mark Zuckerberg, ¿cierto?, dueño de Facebook y otras tantas compañías de redes sociales, finalmente ellos terminan reconociendo de que hubo una manipulación, ojo, claro, no en los datos, sino en cómo
cambiar o virar el pensamiento colectivo de los votantes para finalmente inclinar la balanza en favor de Donald Trump. Y aquí finalmente lo que se da cuenta, lo que uno termina por descubrir es que las decisiones de uno se basan mucho en la simpatía o en la cantidad de información específica que te llega, que tú lo sientes personal. Fue una votación emotiva. Ellos apuntaron directamente al corazón de las personas diciendo, mira, Donald Trump puede que lo veas así, que te caiga mal, pero fíjate que él está haciendo todas estas otras cosas y las personas cambiaron de parecer. Finalmente ganaron estas votaciones, como una especie de espionaje informático. Salfate, de hecho, solo deja apuntarte muy breve. Se hablaba de que Cambridge Analytica estaba atacando y poniendo en peligro la real democracia, por justamente lo que tú estás diciendo, porque se le estaba inventando una realidad al votante, que era la realidad que el votante quería observar. Absolutamente, absolutamente. Es como que ellos proponían sus propias fake news. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cambridge Analytica desaparece, tienen que deshacerse, pero vuelven a crear otra empresa que hace lo mismo. Es por así decirlo, se dan por quebrados para terminar un proceso judicial, pero finalmente ellos siguen existiendo bajo 4 empresas fantasmas que hacen lo mismo, pero que tienen los mismos dueños, y de los cuales una de ellas se atrevió a hablar, y que finalmente es la que está en este famoso documental que está en Netflix, donde ella dice, yo ya no pertenezco a esta institución, pero créanme que ellos siguen ofreciendo sus servicios. Ahora, aquí viene algo interesante. Por un lado está lo de Cambridge Analytica, pero en la práctica Estados Unidos estuvo relativamente contento con Donald Trump porque le entregó algo que, pucha, a todos les pega más que en la sensibilidad, sino que tiene que ver con el bolsillo. O sea, aumentó la pega y todo lo demás. Entonces, digamos que en su primer periodo, ¿cierto? En su primera mitad, aunque te cayera bien o mal Donald Trump, digamos, me cae como pata en la guata, es un misógino, es un racista y cuantas cosas más, la verdad es que la gente decía, mira, me cae mal, pero la verdad es que me tiene contento, me tiene seguro. Pero revisemos un poco, señor director, el desglose de esta encuesta que dice que Joe Biden gane por un 50% versus un 36%, porque ahí está desgranado de cómo es la participación de votantes a través, ahí estamos, de las distintos específicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ojo, no gana en ninguna facción. Los blancos se van por Biden, y aquí es donde la única vez pierde así por una cosa decimal, un 43% y 44% para Trump. En los afroamericanos aquí se disparó, y obviamente esto tenemos que conversarlo y sabemos cuáles son los que tiene que ver con, obviamente, la muerte, el asesinato de George Floyd, y donde Donald Trump después dice, y lo ocupa para caer simpático, dice, oye, le estamos ganando el coronavirus, y George Floyd nos está viendo desde el cielo y está contento. ¿Cómo dice eso? Ni nuestro presidente se manda cosas así. 79% de los afroamericanos van por Biden, el 5%, es la nada, por Donald Trump. Y esto está interesante. 64% de los latinos se van a Biden, y siendo que los latinos residentes en Estados Unidos, que eran enemigos a veces de su propia raza, porque están contra los inmigrantes ilegales que les hacen una mala máquina a ellos, solo un 25%. Y finalmente los otros, que ahí estamos nosotros, 50% Biden y 33% Trump. Eso amerita, digamos, ahí está el desglose, está claro. Hay una última cosita que me gustaría agregar, que por qué probablemente también Trump ha bajado mucho en sus encuestas, aunque muchos dicen que esta situación lo habrían dado como ganador de alguna u otra forma, fue el impeachment que le hicieron a fines del año pasado, a principios de este año, donde buscaron destituirlo a través de un juicio político, porque recordemos que también se habría vuelto en una polémica con Ucrania para aumentar las probabilidades de reelección en noviembre de este año, pidiéndole a ese país que buscara información que pudiera perjudicar a Joe Biden y también a su hijo. O sea, estamos hablando de un señor que le da lo mismo todo, que él quiere ganar a toda costa, y obviamente esta acusación tenía que ver con que él estaba usando recursos presidenciales para beneficio personal político. Bueno, finalmente esta acusación quedó en nada, fue absuelto ahí por el Senado, donde claramente tiene mayoría de republicanos también, por lo tanto salió libre de polvo y paja, y él, ante la pregunta que qué le parecía todo este proceso de enjuiciamiento, él decía que era simplemente una cacería de brujas y negó todo como siempre. Por lo tanto, la credibilidad de este presidente se ha visto muy, muy afectada, porque tiene una tremenda guerra interna también contra sus mismos
partidarios. Mira, más adelante yo sé que vamos a hablar de eso también, pero sin duda que los demócratas están ahí luchando con todo. Ahora, también en el caso de, y muy breve, en el caso de Biden, no hay que hurgar mucho para encontrar que tampoco es tan distinto a Donald Trump. Ojo, yo creo que la invitación es a no dejarse engañar. De hecho, el año 2019, 4 mujeres acusaron de conductas inapropiadas, de tocaciones a Biden justamente en sectores públicos. ¿Y él sabe la respuesta que dio? Que era un hombre muy táctil, entonces que eso en el tiempo le había traído muchos problemas. O sea, respuesta muy al estilo de Donald Trump y otros políticos que tenemos bien cercanos, respuesta bastante pelotuda a mi apreciación. Y además, solo para hablar un poquito del tema de ética, Biden cuando estudiaba leyes, él fue acusado de plagio de un trabajo. En ese momento, él se excusó diciendo que no conocía muy bien las políticas de nombrar y qué sé yo. Y en el año de que lo noté, porque soy fatal para los años, en 1987, él estaba justamente en una carrera, o sea, ya había terminado la universidad, había pasado mucho rato, estaba compitiendo justamente por la nómina del Partido Demócrata, cuando lo acusaron de plagiar un discurso de su contrincante, algunas páginas. Entonces, ¿a qué voy? Solamente estoy dando 2 datitos para decir que no sé qué es mejor y no sé quién es el remedio acá y quién es la enfermedad. ¿Cuál es menos malo? En este caso, sí. ¿Cuál es menos malo? ¿Qué es lo que pasa en este declive de Donald Trump con la pandemia, Salfate? ¿Tiene que ver algo? ¿Le ha afectado de alguna forma? Sin duda alguna, el golpe más fuerte, yo creo que son 2 en realidad. Uno, el asesinato de George Floyd. Oiga, y simplemente, ustedes han dado una cantidad de datos tan interesantes, querida Monty y Michael, que entendemos que estamos hablando de políticos, o sea, estamos hablando de personas, digamos, que tienen un cierto, así como hemos hablado del gen del mal, un cierto apetito por el poder que es inclaudicable y que claramente en realidad eso está por sobre cualquier intención de ayudar a los demás, y esto ya sean de la izquierda, derecha, centro, whatever. La verdad es que los políticos, digamos, tienen esta naturaleza un poquito perversa, la verdad. Ahora, uno decía el asesinato de George Floyd, lo otro, a no dudar, lo hecho terrible que tiene que ver con el coronavirus. Tenemos este titular que nos llega de France24.com que dice así: la pandemia, si no, le pasa la factura a Donald Trump. Bajan las encuestas y Biden toma ventaja, a propósito de lo que decía Monty, de que él sí se muestra con cuidado, como la mascarilla, por ejemplo, y por otro lado están los Bolsonaro, están los Donald Trump, que dicen júntense nomás, abrácense, bésense, y que ya hoy día está arriesgando multa del presidente de Brasil, muy similar en esta línea de Donald Trump, de que vuelva a presentarse a hacer algún tipo de curso, conferencia o reunión sin usar la debida mascarilla. Ojo, a mediados de marzo, Donald Trump iba más o menos como les comentaba al comienzo, bien, así como si hubiera una postulación a la nueva presidencia en ese mismo momento, gana sí o sí. Hoy día está poco claro y la verdad es que se va para abajo. Estamos hablando de 125.000 víctimas fatales. Incluso el demócrata, ¿cierto? Alcalde de la ciudad de Nueva York, que ha sido la más golpeada, me refiero a Bill de Blasio, acusó al mandatario, a Donald Trump, de haberle dado la espalda a su ciudad. Dijo el alcalde: es tan sencillo como esto. El presidente Donald Trump puede salvar la ciudad que ha sido su hogar, ¿cierto? Donde tiene su grande edificio, o puede dar la espalda y fracasar en proteger a los neoyorquinos. Ahora usted está fracasando en proteger a la gente con la que creció. O sea, ahí le pegó obviamente un canillazo tremendo, porque está diciendo que en realidad a usted no le importa nada, ni siquiera la ciudad que lo convirtió en el superpotentado que es usted hoy en día. Así que ahí lo mató. No, pero mira, para muestra un botón. New Jersey, que es el estado que está ahí al ladito de Nueva York, están en cuarentena y ellos tienen cerrado absolutamente para las personas que no residan ahí. De hecho, quienes viajan tienen que estar en cuarentena por lo menos 14 días súper encerrados y nadie puede salir ni entrar. Bueno, Trump viajó a New Jersey porque él dijo que él no era un civil, por lo tanto él podía hacer y deshacer, entrar a la ciudad, que él tenía la facultad de hacerlo. Entonces son... Claro, entonces, tú dices, no sé si fue a comprar vino, habría que averiguarlo, pero él se dio la libertad. Yo le preguntaba nomás. Sí, tú sabes que esas cosas pasan en todas partes del mundo. Entonces uno se pregunta de verdad, o sea,
¿cuál es esa respuesta? Yo no soy un civil. Bueno, no eres un civil, pero eres un ser humano. Eres un ser humano que viaja con una comitiva de, no sé, 20, 30 personas más, que también pueden exponerse al contagio y también pueden propagar el virus. Por lo tanto, yo creo que esa falta de criterio es la que tiene también muy cansada incluso a su sector, porque está bien, los republicanos siempre han apostado por una economía y sabemos que Estados Unidos es un país capitalista, que le importa muchísimo generar lucas, pero al final su propio sector se está dando cuenta que ¿qué vale más? ¿Proteger la vida humana o vamos ganando plata a costa de lo que sea? Porque detrás de la economía también hay gente. Si no hay gente para trabajar, para potenciar esa economía, ¿cómo pretendemos que el país se recupere? Si esa es la cosa que uno no logra entender. Te das cuenta, Monty, que es como una matemática tan simple, pero que los políticos, como muy acertadamente decía Salpata hace un rato, con esta aspiración a poder y a más, parece ser que no hacen esa suma. Donald Trump sigue con la suya. Ojo con el siguiente titular, porque esto también ha traído una serie de problemas con respecto a los alzamientos sociales que por diversas razones están sucediendo en Estados Unidos. Tenemos este titular de ABC y que dice ahí: Trump moviliza a los Marshall y al ejército para proteger a las estatuas, fíjate. O sea, el Pentágono, derechamente, así como es como que esto ya pasó al sistema de movilización de protección interna del país para contra los ciudadanos a la hora de querer proteger estos monumentos que son el estandarte, digamos, de las viejas glorias del pasado. El caso es que el Pentágono movilizó a Washington a 400 soldados reservistas de la Guardia Nacional para proteger los monumentos de la capital, que incluso han amenazado ya con tumbar, ojo, porque esto ya se fue un poco de las manos, la estatua de Abraham Lincoln, que es muy famosa, que está ahí en su sillón. Eso es heavy, fíjate, porque finalmente hay que entender de que eso parecía representar uno de los mejores presidentes que abolió la esclavitud y que parece estar con el pueblo y la democracia. La verdad es que ya no quieren como nada del viejo mundo. Es como que quieren hacer todo de nuevo. Ahora, por si te tiene alguna duda de quiénes son los Marshall, es una especie de policía federal que depende del Ministerio de Justicia. Es como los antiguos sheriff. Sí, para que se entienda, en el antiguo oeste, cuando estaba un poder judicial completamente dividido, con pueblos perdidos en el desierto, el Marshall era el representante de todo un sistema operativo legal y de justicia en un sector determinado. Entonces los Marshall, que los vuelve a sacar a la palestra, es como que le faltaran ministerios de justicia, ley y orden en todos los puntos del país. Yo no sé qué pensarán los Marshall de eso. Hay que entender de que la gente per se uniformada tiene una inclinación y una debilidad que se entiende por sus nacionalista, por su íconos patrios. Entonces estas cosas les duele. Y algo que pasó, y hubo amenazas fuertes también en nuestro país cuando hubo ataque a la estatua de Arturo Prat en Valparaíso también, o Pedro Valdivia en la Plaza de Armas. El general Baquedano ni hablar, digamos que lo han pintarraqueado cuántas veces se ha podido. Pero la verdad es que acá hay una lucha tremenda y esto ya se les fue de las manos. Claramente, o sea, yo no pude mandar ni el hijo a proteger la estatua porque ahora sí que caíste en mal. No, y Trump sigue... Sí, no, te iba a decir que Trump sigue como muy presente con ese lema que tú recién mencionaste, que es la ley y orden, que hace todo un sentido y que tiene que ver con el rechazo a la inmigración, por ejemplo, potenciar la identidad blanca, todas esas protestas que hemos visto con las estatuas de la América esclavista, por ejemplo, los emblemas históricos españoles, porque también hubo atentados a la estatua de Cristóbal Colón, por ejemplo. Entonces, claro, y si a todo esto le sumas que él autorizó el arresto de cualquier persona que realiza esos ataques y que arriesga una pena de hasta 10 años de cárcel, es tremendo. Mira, hoy en la mañana, viendo las noticias muy tempranito, vi una noticia que tenía que ver justamente con algo relacionado con esto, y es que todavía siguen las protestas contra el racismo en Estados Unidos, y en un lugar donde incluso había como una especie de campamento en la calle, donde tenían sus carpitas porque la gente estaba protestando, se desarrolló un tiroteo que dio muerte a una persona, que dejó a muchas otras tantas heridas, y se le está atribuyendo este tiroteo a un supremacista blanco. Esto está en investigación, todavía no hay ninguna determinación de aquello,
están investigando todas las causas para determinar quién fue precisamente el que propinó esos disparos. Pero a lo que voy, o sea, el discurso de Trump está siendo tan potente con esto de seguir dividiendo las clases sociales, incluso con estos discursos que parecieran ya tan antiguos, como tú bien decías. La esclavitud se abolió hace tantos años y hoy Trump trae tan a la palestra esta división entre los blancos y los negros, cosa que ya no debería existir. O sea, esas cosas deberían estar hoy, año 2020, absolutamente limadas, esas asperezas, y los derechos para todo el mundo igual, si estamos hablando de personas, independiente de su condición, de su color de piel, de su estrato social, somos todos seres humanos. Lo que pasa es que, a ver, yo estando 100% de acuerdo con tus palabras, Monty, que además es lo que predico y lo que practico, pero esto creo que hay que verlo desde otra óptica, desde la óptica justamente de la estrategia de Donald Trump. Recordemos que parte del voto duro, el voto importante para Donald Trump, es del estadounidense que es tremendamente nacionalista, del estadounidense que efectivamente sí hace, equivocadamente para nosotros, para nuestra visión y nuestros valores de vida, que sí hace esa diferencia, que sí considera que los negros no deberían estar justamente, que los inmigrantes no deberían estar. Y a ese voto es el que yo siento que Donald Trump, con estos discursos tan duros, está apuntando sí o sí. O sea, dice, estoy perdiendo por todos lados, necesito ganar de alguna forma o asegurarme este piso, que de hecho en la primera encuesta que nos mostró Salfate, era en el único piso que le estaba ganando a Biden, pero por un 1%. Era 43 versus 44 o 42 versus 43. Entonces siento que, claro, que tal vez moralmente lo que nosotros queremos es que esos discursos acaben, pero él, siento yo que está apuntando justamente a ese público duro que tiene él. Ahora, yo me pregunto si con todo esto que está pasando, pandemia, George Floyd, viene bajando Donald Trump, viene ahí como chupándose cada vez más al fondo de la tierra. ¿Qué es lo que va a pasar después del 28 de julio? El 28 de julio va a ser un día clave, siento yo, puedo estar equivocado, para conocer la verdadera cara tal vez de Donald Trump. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una sobrina de Donald Trump, de nombre Mary Trump, que es hija de hecho del hermano mayor de Donald Trump, que está ya fallecido, que el 28 de julio va a lanzar un libro que, cáchense el título que lleva, chiquillos. Se llama Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Y ella anuncia que va a contar absolutamente toda la verdad de esos almuerzos dominicales, Monty, toda la verdad de cómo empezó a través de diversos tipos de fraude a hacerse millonario. Ojo, una especie de biografía no autorizada que ya es tremendamente polémica, porque de hecho el hermano menor de Donald Trump interpuso una demanda para que esta biografía no vea la luz pública, demanda que al final fue desestimada, Salfate, porque por errores de procedimiento no pagaron una cierta cantidad de plata que había que pagar, qué sé yo, y se desestimó la demanda. Hasta ahora, el 28 de julio, sale esa especie de biografía no autorizada. ¿Puede caer aún más la imagen de Donald Trump? ¿Qué dirá un brujo de todo esto, por ejemplo, maestro? Amigo mío, grande lo que acabas de decir, y yo creo que como programa, apenas salga esa biografía, tenemos que leerla. Sí, mira, no, es que tenemos que adquirirla y tenemos que ver, ¿sabes por qué? Porque todo presidente, todo líder espiritual, lo que tú quieras, es un ser humano. Y mira lo que voy a decir, en los asados la gente dice lo que piensa. Vale decir, en un asado con unas copitas de más, tú realmente vas a conocer a la persona y te vas a dar cuenta cuál es su real opinión de sus ciudadanos, de los afroamericanos, de los latinos, de las mujeres. Y la verdad es que nosotros tenemos una intuición que con varias yayitas que tiene Donald Trump en su carrera, y si eso aparece, un día estaba con mi tío Donald Trump y un día yo le comenté tal cosa y él me dijo, o sea, si viene una cuña, oye, que yo creo que quizás con un programa no va a bastar, pero nosotros comprometemos desde ya que a fines de este mes, que ya está a punto de comenzar, de julio, vamos a adquirir un ejemplar, lo vamos a leer, lo vamos a subrayar y se lo vamos a mostrar para ver en la otra cara de la luna de Donald Trump. En realidad siempre la ha mostrado, lo que pasa es que a veces trata de ocultarla, pero aquí va a quedar en la intimidad de su familia, donde él no tiene ninguna máscara. Eso va a estar bravo, porque aquí vamos a escuchar frases que deben ser tan violentas que finalmente impedirían que alguien siquiera pudiese postularse. Ojo, cualquiera se puede postular a la presidencia de Estados Unidos, excepto si tú has participado en condiciones que son de incitación al odio, de prácticas malditas raciales y un largo etcétera. Y si por lo menos ahí en ese libro queda patente de que esa es verdaderamente, digamos, su forma de cómo yo
me enfrento a la existencia, la verdad que Donald Trump, yo creo que esto es la gota que va a terminar de crearle una avalancha. Ahora, Mike, tú decías, ¿qué dicen los brujos? Mira, parece broma, pero la verdad es que Donald siempre Trump, dicen algo. Inicio, exacto, pero fíjate que la figura de Donald Trump siempre fue un personaje protagónico entre grandes cíclicos del mundo. Estamos descontando, digamos, a todos los raros y chantas, sino que aquellos que tienen, digamos, un grado de asertividad importante. Y decían, ojo, se decía, yo me acuerdo que Donald Trump no va a terminar ni siquiera su primer periodo. Algunos decían incluso que hasta lo iban a matar, pero que por como fuese, por ningún motivo iba a ser reelecto. Está tan la patada que fueron a preguntarle a dos chamanes. Primero, a este gran chamán peruano que fue publicado, este video que pasamos a revisar por Telemundo en diciembre del año 2019, y la verdad que él se la jugó, y él, con respecto al actual presidente de Estados Unidos, dijo lo siguiente, mira. Al realizar su ritual de limpia de fin de año, en una playa a las afueras de Lima, unos chamanes utilizaron imágenes de líderes mundiales, entre ellos el presidente Trump, el mandatario ruso Vladimir Putin y el expresidente boliviano Evo Morales. Los chamanes predijeron que Trump no sería reelegido y que el 2020 será un año pacífico. La limpia la realizan cada año para pedir por la paz mundial. En Perú, algunas personas creen en los chamanes desde la época de los incas y los consultan para predecir el futuro. Bueno, ese ritual lo hacen cuando Trump estaba en la cresta de la ola. Sí, ahí se equivocó en otros datos, pero por lo menos según lo que le dijeron en ese rito en la playa, muy pintoresco por lo demás, dice Donald Trump no es reelecto. Así que bueno, algunos se basan en eso. Oye, esto es como para traerlo a Chile, para que la gente entienda, no me funen por el ejemplo que voy a dar, pero es como cuando Alejandro Ayun dijo que Nita con Zamorano no se casaban. Estaban gritándose el amor a los cuatro vientos, todo el mundo pensaba que se casaban. A ese nivel. Quiero poner el ejemplo, acá Monty, efectivamente cuando Donald Trump, nadie ponía en duda su reelección cuando estaba en alza. Recordemos que su campaña de reelección iba a ser principalmente enfocar en el tema de la economía, que iba creciendo, que estaba todo perfecto. O sea, nadie se iba a atrever justamente a decir que no iba a salir reelecto. Ahora, amigo chamán se equivocó con que el 2020 iba a ser un año como de mucha paz y tranquilidad. Sí, no la poco hemos visto de eso. Se cayó así. Ya, pero espérate. Un poquito. Si este chamán no te convence, vamos a otro. Esta vez nos vamos a México. Sí, y los mexicanos tienen harto que decir de Donald Trump, pues si no, imagínate, digamos, que es su principal enemigo. Esto es, atención con el título que se le ha entregado a él. Él es el brujo mayor, el gran brujo y señores rajadiablos. Wow. Este caballero finalmente se va con todo y habla respecto cuando le preguntan, queremos saber que Donald Trump, que quiere poner un murallón que impide que obviamente el pueblo azteca cruce la frontera. Usted, brujo mayor, que lo sabe todo. Queremos saber si él va a ser reelecto o no. Ojo, esta nota es de la agencia AFP. A este le creo. Te van a caer de espalda. ¿A este le cree? Ya, ojo. ¿A este qué dice? Porque el brujo mayor, con respecto a la reelección de Donald Trump, dijo, atención, lo siguiente, miren. Donald Trump conseguirá la reelección como presidente de Estados Unidos. Así lo predijo el viernes el llamado Brujo Mayor de México, al realizar su tradicional lectura de tarot de inicio de año ante la prensa. Desgraciadamente sí se va a reelegir. Y te voy a decir por qué. Porque él pertenece a los republicanos. Y nunca ese país había tenido tantas ganancias económicas como ha tenido ahora. Los ricos cada vez son más ricos, casi no hay desempleo. Vázquez también advirtió que las tensiones en Medio Oriente podrían escalar, luego de que un poderoso general iraní falleciera en un bombardeo estadounidense. Eso va a desatar una guerra tremenda, porque en el Irán pues va a tratar de invadir Irak y Siria en muchos lugares para desquitarse de lo que le hizo Estados Unidos. No tienen todo el poder, pero al final de cuentas es una guerra. El llamado Brujo Mayor convoca desde hace años a los periodistas para mostrar sus supuestas habilidades esotéricas, aunque falla en muchas de sus predicciones. Chuta, qué difícil. ¿A quién creerle?
Yo le creo Hagan al sus brujo apuestas. mayor. ¿Tú le crees al brujo mayor? ¿Sabéis que es posible? Con Cambridge Analytica, o como se llama ahora, son capaces de ver cualquier cosa. Pero bueno, de ahí vamos a ver a quién vamos a seguir, al brujo mayor o al chamán peruano que se cayó ya en un dato que no es menor, que es que el 2020 se vino todo abajo, no era para bailarlo. Sí, a mí lo que me preocupa es la situación precisamente que se está viviendo en México. De hecho, hoy en la mañana también mostraban que más de 190 ciudades se han visto protestas porque están pidiendo justamente la salida de su presidente López Obrador por precisamente el mal manejo que ha tenido en torno a la crisis del coronavirus, y también ha sido muy cuestionado por esto de querer juntarse con Donald Trump. Salfate, cuéntanos un poquito más de eso y esta polémica cumbre que podrían tener estos presidentes. Bueno, fíjate que ese dato no es menor, porque estamos entendiendo que son dos dirigentes que prácticamente no se pueden ver en pintura. Más bien, el dirigente, cualquiera sea él, de México, realmente tendría que pisar sobre huevos al tratarse de Donald Trump por todo, digamos, los emplazamientos, esta gran muralla que quiere hacer y que el pueblo de México lo pague. Hago el titular de Forbes, precisamente de ese país, que llega y dice: hay que correr riesgos. Ya tomé la decisión, está hablando Andrés Manuel López Obrador. AMLO sobre visita a Donald Trump. Hay que correr riesgos. Dice él, la política es como caminar siempre en la cuerda floja. Hay que correr riesgos y tomar decisiones. Ojo, estamos hablando sobre un presidente que ha sido tremendamente cuestionado. Sí, hace poco apareció un video dentro de las burradas que se ha mandado. Lo digo así porque amo mucho al pueblo mexicano. Yo sí tengo un gran vínculo de amistad, y particularmente con este programa, que nos quieren mucho, queridos amigos. La verdad es que estaba dando un discurso y decía una tontera que era como: ¿por qué hay tanto secuestro en México? Porque hay mucha gente con plata. ¿A quién nos secuestran? A la gente pobre. Está claro, dice, para que terminemos los secuestros en este país tenemos que ser más pobres. O sea, estamos hablando de eso. Y ojo, estamos hablando de que de algunos presidentes ya se han bajado los pantalones cuando le entregan al Chapo Guzmán. Estados Unidos les dice: queremos nosotros enjuiciar a este narcotraficante en nuestro país, en Nueva York, precisamente. Y ellos, en una especie así como de como tenemos que estar en buena con ellos porque dependemos de la economía, se lo pasan, digamos. Entonces, esto finalmente, esta cumbre, esta junta, la verdad es que para Donald Trump le sirva, para Obrador de ninguna manera. Ya, pero sabéis que esta junta a mí como que me explota la cabeza, porque todo lo que yo vengo dibujando, todo lo que uno viene pensando de Donald Trump se me desarma en cuanto a estrategia. Hace un rato hablaba y yo les decía que siento que él está apuntando a no perder el voto del nacionalista, el republicano duro, ¿cierto? El que no quiere nada con los inmigrantes, el que Estados Unidos, bandera, qué sé yo, golpe en el pecho y todo eso. Pero acá justamente uno dice: quiere darle una buena señal de integración a los inmigrantes, tal vez, por eso se va a juntar con el presidente, con su par mexicano. Pero entonces va a perder el voto de los nacionalistas. ¿Cómo lo veis tú, Monty? Porque a mí me chocan la intención de voto de Donald Trump con esta reunión con su par mexicano. Sí, es que ¿sabéis qué? Yo veo que aquí Donald Trump está siendo como estratégico, porque esta cumbre, el TEMEC, es un tratado de libre comercio que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. Y que precisamente lo que hace es asegurar la estabilidad de la inversión, por ejemplo, en la región del norte, asegurar estabilidad en el empleo, integrar los mercados, las exportaciones, tener un comercio más inclusivo. Entonces, si vemos que Estados Unidos está en picada con su economía, si Donald Trump está perdiendo los votos de sus más fieles votantes, que son los republicanos, tener un acuerdo, una conversación amable con sus países vecinos, como es Canadá y México, es una cuestión súper estratégica para también sacar a flote a su propio país y el repuntar en las encuestas. Recordemos que Donald Trump no da puntada sin hilo, entonces yo no lo veo. O sea, a mí me genera la misma duda que a ti, Mike, pero lo veo inmediatamente por el lado de la conveniencia. Y en el fondo no está mal, si finalmente hoy día en un país globalizado ningún país puede correr con patines propios. Todos tenemos que estar en una carrera más o menos en una mancomunión, porque la economía hoy es una sola, queramos o no. Lo que pasa en China, en Estados Unidos, afecta a Chile, al último país del mundo. Le afecta. Eso sí, pero ¿sabes lo que me pasa con eso? Que me parece notable, me pasa algo que siento que bajo las actuales encuestas entonces y bajo el miedo a poder perder un voto duro, el voto republicano fuerte,
Donald Trump estaría como planteando estrategias para un posible futuro gobierno que probablemente no sea el de él. O de inmediato la cabeza me vuelve a hacer ¡pah! A explotar y yo digo, ¿será Salfate que Donald Trump entonces quiere irse en contra de la élite? Y en el fondo es como, no sé, una especie de, no quiero decir esta palabra porque se me revuelve la guata, pero una especie de salvador, en algún sentido, iba en contra de la élite. Amigo mío, tú acabas de tocar, probablemente, escúcheme, o sea, está marcado esto por una teoría de conspiración, pero debe ser hoy por hoy el punto más importante y decisivo respecto a la carrera de Donald Trump. Escúchenme bien esto. Donald Trump, en este acto de salvación de imagen, en donde, entre otras cosas, se va a juntar con el presidente de México, imagínate, o sea, lo que decía Monty, traicionar, darle la espalda, la mansa vuelta en el aire con los republicanos, para ahora irme a las minorías, que ya claramente estoy muy por debajo con ellos en las encuestas, pero, querámoslo o no, Donald Trump ha hecho una serie de acciones que parecen, de cierta manera, dejar tranquilo al mundo conspirativo contra las grandes élites. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta nueva sección de Así Somos, vimos todo un documental que para muchos se ha convertido en una bandera de lucha muy importante, que es conocido y que lo bajaron varias veces en internet, pero todavía se puede hallar en YouTube, que se llama La Caída del Cabal, que es todo el grupo donde estaba Jeffrey Epstein, ¿no? Entonces, donde se hablaba de un montón de temas, y que Donald Trump, había un lavado de imagen ahí, que finalmente él, calladito, digamos, sin contarle a nadie, estaba contra la red de tráfico de menores, contra las tecnologías que podrían, digamos, generar problemas en la salud de las personas, que la OMS y todo lo demás. Vamos a revisar una por una cada una de estas. Y yo no miraba el documental y decía, uy, qué terrible lo que la élite hoy día, que se está sabiendo todo, han hecho con nosotros, con guerra, con desfalco económico, tráfico de personas y un largo etcétera, hasta secta satánica había de todo. Y Donald Trump, ¿dónde está metido en todo eso? Ya que parece que estamos hablando de sus amigos, y no, le cerraba la puerta. Entonces, hoy por hoy, esto hay que entenderlo muy bien, le digo a toda la gente en la casa, porque muchos están levantando una especie de monumento a Donald Trump, que es el único presidente que nos está defendiendo de los ricos y poderosos, siendo él también uno de ellos. Acá quedó claro que si Donald Trump, aún cuando efectivamente está haciendo campañas para impedir sistemas de vacunaciones sospechosas y todo lo demás, la verdad es que no nos olvidemos quién es él. Es un racista, es un misógino, y ahora se va a juntar con el presidente de México, es porque le conviene. Se dio una vuelta de 180 grados sin ningún problema, pero el caso es que hoy día él está haciendo esta guerra contra el élite. Por ejemplo, acaba de cerrar el proyecto ID 2020 que presentó Bill Gates, que era colocarle un chip a todas las personas, en donde supuestamente es para un control, para la salud, para saber cuál es tu estado financiero, pero era finalmente para tener un dato perfecto y saber dónde están todos. Sin embargo, la verdad es que algunos decían, ya, pero eso también me van a vigilar, lo de Cambridge Analytica se hace evidente porque ahí tengo un dato de una encuesta del 100%, ni siquiera tengo una muestra, tengo el dato completo total de la ciudadanía. Eso es cuando él vota esto de ponerle chip a la gente. Entonces uno dice, uy, bien Donald Trump. Después dijo, las vacunas, ojo, se están haciendo vacunas muy rápidas y hay algunas que puede que las que ganen esta carrera son de China. Yo digo que las vacunas sean opcional y que si cada uno tiene un mejor método o cree en otra cosa, que ocupe ese remedio alternativo. Y la gente que digamos que no le gustan las vacunas, decían, uy, mira, y lo dijo, qué buena. También se fue contra el 5G, dijo, ¿saben qué? Ahora ya es ley. No se pone 5G en Estados Unidos, que ya se había logrado para San Francisco y con otros países, Suiza, que lo siguieron. Entonces uno dice, wow, o sea, no está escuchando, no está haciendo caso. De hecho, hace otra ley dice, se prohíbe censurar en YouTube y en Facebook. Si uno quiere poner lo que quiera, lo pone, pero no nos pueden bajar contenido. Y uno decía, oh, vuelve la democracia con Donald Trump de las redes sociales. Pide a China que le hagan la guerra. Se va contra la Organización Mundial de la Salud y uno dice, chuta, no está defendiendo, es como una especie de Anonymous, pero en la presidencia de Estados Unidos. Y yo desde acá les digo, ojo, este gallo está puntada sin hilo. Y entramos ya a la teoría de la conspiración, Salfate, y a este título, a este nombre, a este grupo, QAnon. ¿Qué significa? ¿Quiénes son?
Perfecto, mira, nosotros hablamos, mira, el máximo referente para hacerlo más sencillo esta explicación es Anonymous, cierto grupo de hackers que tienen acceso a información privilegiada de los ricos y poderosos y ellos los exponen, hasta ahí llegan, ¿cierto? Y nosotros nos enteramos de la verdad detrás de la verdad política que nos cuentan. QAnon Claro. surge a fines del año 2017, al igual que Anonymous en 4chan, este medio donde la gente chatea, que tiene mucha información privilegiada, digamos, que se meten en la deep web y todo lo demás. Ellos se presentan, uno en particular, y luego comienza a ampliarse como alguien que tiene que es un miembro de alto rango dentro del gobierno de los Estados Unidos, con información clasificada, así pero ya de las más altas esferas. Y ellos comienzan, o sea, se llama QAnon, Q, obviamente por esta letra críptica, y Anon es por Anonymous también. O sea, nadie sabe quién es, nadie sabe quién inició este movimiento, pero sí es cierto, y esto hay que reconocerlo, que QAnon, al igual que Anonymous, ha desperdigado una cantidad de información exquisita respecto a cómo se mueven las altas esferas y los poderes fácticos y cómo controlan a la ciudadanía. Ellos tuvieron que ver y fueron citados también en el caso de Cambridge Analytica. QAnon contó mucho y de hecho hizo explicaciones de que en realidad Rusia no tuvo nada que ver con el caso de Hillary Clinton en tratar de mostrar obviamente esos correos electrónicos que finalmente le costaron bastante caro con respecto a su postulación. Pero finalmente lo que dice QAnon es que el señor Donald Trump estaría iniciando un proceso de arrestos, así como Jeffrey Epstein, por dar un ejemplo, de varias personas que hoy día comandan el mundo. De hecho, hasta el presidente ruso ha dicho que quiere arrestar a George Soros. Estamos hablando de los Soros, los Rockefeller, la gente que está detrás de todos estos grandes desfalcos económicos que han de alguna manera decidido nuestro destino. QAnon dice que Donald Trump los está buscando y colocando toda la evidencia arriba de la mesa para finalmente colocarlo tras las rejas y hacer de este mundo un lugar libre y democrático donde vivir. Y aquí esta cuestión se pone una cosa increíble. De hecho, la gente ya sabe de QAnon. Vemos en pancarta donde dice Q y todo lo demás. Y de hecho, en el lenguaje de señas, la letra Q se hace así como A, B, C, D, ¿ok? La Q se hace aquí y han detectado que muchas veces Donald Trump le ha hecho un guiño y coloca sus dedos, cosa que antes no lo hacía, formando la letra Q cuando está diciendo voy a tomar nuevas medidas contra aquellos que se creen por encima del gobierno. Hay un término que Donald Trump está usando en los últimos meses que es el Deep State, el estado profundo, que hay un gobierno de entre otros. QAnon dice, esa misma denuncia que hizo JFK en un famoso discurso donde dice hay un gobierno dentro de este gobierno y no lo voy a permitir, y que finalmente son los que manejan los hilos de la nación, y ya vemos cómo terminó. Y aquí me junto con el chamán, el brujo mayor y lo que tú quieras, es que probablemente que eran la cabeza de Donald Trump, a quien a esta altura lo consideran un traidor porque él también es millonario, pero se fue contra los ricos y poderosos. Eso dice QAnon al menos. Oye, Monty, me parece que de verdad es súper fascinante todo este sistema, porque uno parte, y en la historia, cuando uno empieza a hablar de Donald Trump, me acuerdo para las elecciones pasadas, en Así Somos se conversó muchas veces, esta imagen, este hombre tremendamente machista, tremendamente misógino, pero uno empieza a dibujar un camino que te empieza a hacer sentido justamente, de qué es lo que pasa, porque ahí existe este grupo, esta persona que no se sabe quién es, por ende uno supuestamente alguien del interior del gobierno, que podría ser incluso el mismo Donald Trump. Ojo, tampoco podemos descartar que sea él. Podría ser él, podría ser su mano derecha, puede ser una especie de proyecto para caerle bien a la masa, qué sé yo, pero sí hay un hecho. Por ejemplo, y es que QAnon sí está diciendo cosas que están sucediendo, cosas que estaban pasando y que la prensa tradicional en Estados Unidos no cubre. Entonces, ¿es que le tienen mucha mala a Donald Trump? ¿Es que en realidad han hecho más investigaciones profundas y Donald Trump no tiene tanto peso, tanta importancia en esas situaciones? ¿O es que la prensa en Estados Unidos también se está manejando y también le rinde pleitesía a ciertos poderosos que están siendo inculpados en toda esta situación? Tú lo decías hace un rato, que son dueños de los medios. Exacto. La conexión es súper chica, y tú lo decías ya hace un rato, Salfate, este documental que de hecho está completo en YouTube, La Caída del Cabal. Si tienen tiempo, dura 3 horas el documental completo, véanlo. No para terminar amando a Donald Trump, pero sí creo que es necesario verlo para poder empezar a decir, oye, me dicen esto, listo, me voy a poner a averiguar si esto es real.
Y hay muchas cosas que no han salido en la prensa masiva y que sí son bastante reales y que uno se cuestiona, Monty, el por qué no le han dado la importancia. Y estamos hablando de temas súper complejos y que cualquier presidente de otra nación probablemente hoy día le estaríamos rindiendo pleitesía y prendiéndole velita y tomándolo como un salvador. Y a Donald Trump se le ha pasado un poquito por alto. Es que, a ver, mira, ese documental que todos vimos, sí, es muy impactante porque devela información de alto nivel. Yo creo que ahí cualquier investigación periodística se queda corta, porque sin duda que es información que está bajo 7 llaves, es información que involucra también, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho la atención, muertes sospechosas, incluso lo que pasó con Avicii, el DJ, hace un poquito tiempo atrás también, que lo involucraban en algo que tenía que ver con eso. Entonces son muchas cosas, son muchos episodios que en realidad uno se cuestiona, las falsas migraciones también, la imagen tan bonita y tan potente que creó, por ejemplo, la familia Obama, también se ve súper perjudicada en este documental.